Bueno, este viernes de puente, aquí estamos nosotros muy pendientes de ustedes. Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, cambiar nuestro modelo. No queremos oír a Duverarley con todas esas noticias trágicas. En fin, cambiamos de tema y seamos un poco más, como digamos, académicos para enseñarle a la gente muchas cosas. Don José. Don Nacho. Uy. Bronceado de gigolo italiano. Sí. No sé si es gigolo italiano. Dejémoslo en Cancún. Sí. ¿Lo dejan en Cancún? De de las playas de la Riviera Mexicana. Delicioso, Nacho. ¿Para qué? Pero sí. Qué color el de ese mar allá. Cuando estuve allá, yo nunca pensé que eso existiera. Yo pensaba que todo eran retoques que hacían. Fotográfico. No, ese azul es impresionante. La arena es blanca. Impresionante. Y todo ese cuento de los mayas es muy bonito. ¿Para qué? Histórico, sí. Fue a Chichén Itzá. Chichén Itzá. Sí, conocí el templo de Kukulcán. Sí. ¿En qué lugar estuvo? ¿En Cancún? Cancún, sí. 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 Es bonito. Sí. Hermoso, Muy bonito, impactante, claro. Y los hoteles muy buenos, y se come rico. Se come muy rico, Lo veo Nacho. que llegó más cachetoncito. Creo que sí me Además, subí un par de Nacho, que la kilos, tienen sí. clara, Sí, lo sí, que sí. usted decía del turismo. Entonces son cadenas, si usted Tienen está aquí, está allá, o sea, la clarísima. tienen... Total, no es el Nacho. turismo invasivo, el del año, nada. desde las Usted se va a playas con la Cartagena y a usted prensa. lo enlocan en 30 segundos. Sí. Desde la masajista, la que vende frutas, hasta el que vende Las agua. ostras, las ostras. Ah, lo enlocan a uno. En cambio, ya tienen claro. Eso es. Uno lo busca a ellos, Nacho. Yo no lo buscan a Y uno. fue a Escaret. No alcancé a ir a Escaret. No alcanzó a ir a pues, Escaret. No alcancé a ir a hay que Escaret. volver. Me fui a Cocobongo, pero bueno. No a Escaret. Usted prefirió la rumba. Era de noche. A Escaret no se podía meter una de noche. acompañado? Sí, claro, me fui con mi hermana. Claro. Es un paseo bueno, bonito y barato. Sí, la verdad sí. no es Nacho. muy costoso. Bueno, no. Normal, pues. Normal, lo normal, Sí. sí. Sí, digamos que se suele utilizar mucho en dólar o se paga mucho en dólar, pero no me pareció tampoco el otro mundo. Bueno. Te sigo, esos argentinos con esa devaluación están fregados. A ellos les tocó volver a subir el salario mínimo. Están fregados con la devaluación, con la inflación, perdón. La inflación los tiene locos, entonces ya quedaron como el segundo o el tercer salario mejor de América Latina, pero con la inflación no les va a dar para nada. Claro, Nacho, porque algo pactan a principio de año y prácticamente a los Este año ya llevan 6 3 meses incrementos de salario. ya les vale la mitad, o mejor, el aumento les sirve para la mitad. Dicen los especialistas que no llegarán al caso de Venezuela. Sí, que en Venezuela pues sí fue una hiperinflación, pero la economía manejada por los que están en el poder, que ya llevan bastante años, ya comprobaron que fallido completamente el modelo. Increíble, Nacho, una economía que era modelo en Latinoamérica, casi que era antes de Chile, el único país que se consideraba en Latinoamérica de primer mundo, Desarrollado. a donde ha llegado, desarrollado, eso es correcto. ¿Sabe qué me contaron, María Andrea? Cuénteme. Que es que el mantenimiento de la turbina número 2 que está apagada en este momento, realmente que no es que la hayan puesto mal, en nada, no, sino que ya sí es un mantenimiento y que una vez que terminen ese mantenimiento, esa máquina podrá quedar prendida derecho sin parar mucho tiempo hasta el próximo mantenimiento. Lo que pasa, Nacho, es que ese mantenimiento, con las buenas tardes, O ajustes. se le hace cierto número de horas, sino que sorprende o digamos EPM no ha sido como claro, académico, pedagógico para explicarle a las personas por qué tiene más mantenimiento la turbina número 2 que la turbina número 1. Le están haciendo los ajustes efectivos para que eso funcione. Y en octubre me confirmaron, sí, eso está confirmado. La Pues sería una 3 y la excelente 4 noticia. arrancan y ahí empieza Hidroituango pues, a producir dinerito, faltando las 5, 6, 7 y 8, que esas ya veremos para cuánto, bien complejo. Pero Nacho, para el encendido de esas turbinas EPM también ha manifestado el encendido de la turbina 3 y 4 que tendrían que terminar los trabajos subacuáticos, es decir, poner esos mamparos que recordemos estuvimos reportando hace 2 semanas. Que les va a dar, me dijeron. Bueno, Mi pues fuente esa sería me una buena dijo, mi noticia. fuente me dijo, nos va a dar y finales de octubre vamos a dar golpe. Y es que la están jugando. Nacho, es que Se la recuerde, están finales de jugando. octubre, ¿qué pasa? 29 de octubre elecciones, Elecciones, golpe correcto. mediático, están trabajando a toda velocidad. Y veremos qué pasa esta semana que viene, pues ya con el anuncio del gobernador de Antioquia, porque esto definitivamente terminará en una gran demanda por parte de la gobernación a EPM. Ahí va a terminar la cosa, a ver cómo se soluciona todo. Cierto. Bueno, señores, para nos acompañan con música como Qué bueno. caribeña. Usted trajo Pero, cantante. sí, ¿de me verdad? traje a los caribeños, vea. ¿Ah? Me traje a los mariachis. A los mariachis. Guayabera. El gobierno ya está repensando, señores,
ahora en agosto no, vamos a tener que dejar que los peajes suban. El ministro ya salió a decir eso, ¿no? Sí. Entonces los congelamos, pero es que eso no nos da para más. Les toca dar, ¿cómo es que es? Garrote y zanahoria, zanahoria y garrote. Pam, pam. Y recular, Nacho, porque mire todo lo que sucedió cuando se subió el tema de los peajes, que hubo, con los camioneros hubo situaciones tensas. Pero muy duro, Nacho, porque subida del combustible, subida Por del eso, peaje, entonces eso se le viene un panorama complejo desde agosto al gobierno nacional y por ahí ya sale lo de Irene. Irene ya no tiene el puesto como tan fijo. Sí, Nacho, eso es cierto. Pero, ¿sabe? Volviendo al otro tema, es bueno decir que eso tendría un claro impacto inflacionario. Subir peajes, usted sabe que eso golpea mucho a los camioneros. Ay, júntele A el ese diésel. sector, claro. Y lo del diésel anunciado para finales de año, eso tiene un claro efecto inflacionario, sería contraproducente para nuestra economía y más para la imagen del presidente, aunque el presidente no va a caer más del 30 y tanto que tiene. Muy bien. Dicen que la primera semana de agosto será crucial en este país o en América Latina. Porque en esa primera semana de agosto, juntada con esta última de este mes, sabremos ya en qué forma o en qué tamaño será el fenómeno del niño. En Europa están cocinados, se les adelantó el verano. Y en Estados Unidos también No, y se en está Estados dando Unidos, bastante incendios duro, de claro. todo, o sea. Mire, los incendios de Canadá siguen perjudicando la calidad del aire que se tiene en Estados Unidos. En zonas como Miami hay por primera vez alerta por las altas temperaturas que se están presentando. El calor a nivel mundial, Nacho, está llegando a cifras no conocidas. De verdad, estamos ante una verdadera emergencia climática. No, con estamos eso. en una emergencia rarísima. Si señor. Putin le da por cerrar el canal ese del Mar Negro, entonces ya no pueden llegar ni soya, ni trigo, ni todos estos elementos a Europa. O sea, condenó a Europa al hambre. Esto va a ser complejo esta semana. Vamos a ver cómo se pone la cosa. Pero Nacho, finalmente esto es una guerra anunciada, digo el tema de el clima. Total. O sea, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de cambio climático, de las consecuencias que podría traer para el planeta no cambiar nuestras prácticas del día a día? Y los gobiernos, todos, ninguno se ha comprometido realmente a esos cambios y esto es consecuencia realmente de seguir viviendo como va. Y veníamos de una crisis por lluvias, venimos por una crisis de sequía. Cabe decir que el fenómeno del niño, esto no es reciente. Esto tiene no, una claro. historia de hace muchos años. Solo que se agudiza cada vez más. Pues veremos a ver qué pasa. Veremos, pero sí, para decir uno que no. Bueno, tenemos a una invitada muy especial, investigadora, es doctora, y nos vamos a hablar de algo que pereza. Doctora Catherine Marín, ¿cómo me le va? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Usted es doctora de qué? Yo soy bacterióloga, Bacterióloga. y tengo una maestría en epidemiología, soy investigadora del Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la Universidad CES. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta, no sé, un poquito descabellada. ¿Qué diferencia entre el COVID y el dengue? Bueno, pues primero y lo más importante es la sintomatología y el mecanismo de transmisión. Pero no son dos gripas igualmente. No, es muy diferente. Los síntomas podrían inicialmente confundirse porque hay que saber que dengue es una enfermedad viral, es transmitida por un mosquito. Entonces, primero el mecanismo de transmisión es vectorial, que es a través de una picadura, en este caso es un zancudo, que se denomina Aedes, que pueden ser Aedes aegypti o Aedes albopictus. Entonces, no es cualquier zancudo el que tiene la capacidad de transmitir, sino específicamente esta especie de zancudos. Mientras que COVID, la transmisión fue vía respiratoria y por eso también alcanzó pues unos niveles de transmisión bastante acelerados, bastante rápidos y alcanzó pues realmente lo que se denominó pandemia, que fue un impacto mundial. Entonces también el mecanismo de transmisión por un lado difiere y por otro lado la sintomatología, que COVID pues se centra principalmente en la complicación respiratoria. ¿Por qué generar una alerta hoy que vamos a entrar en verano y uno tiene como asociada la gripa, el dengue y todo al invierno, a los climas fríos, a mojarse? Sí, uno como que tiene asociado las gripas Sí. Al sí, invierno. al invierno, ¿sí o no? Sí. De pronto las gripas a uno le dan en Por verano. recoger agua. Por ejemplo, cuando usted está en esos países muy cálidos del Caribe, que usted está afuera, ese calor y entró y tuvo un choque térmico con los aire acondicionados, pues no sé si eso es propenso, pero ¿por qué generar una alerta ahora? Bueno, resulta que dengue es una enfermedad que se denomina endemo-epidémica. Eso quiere decir que se estableció hace ya muchos años en Colombia y en diferentes países, sobre todo del área tropical,
pero que se denomina endémico porque ya se estableció y epidémicos porque tiene la capacidad de que alrededor de cada 3 a 5 años va a generar brotes o epidemias. Entonces, la última epidemia o el último brote importante que tuvimos en América y en Colombia de dengue fue en el año 2019. Entonces, se esperaba que a partir del año 2022 comenzara nuevamente el incremento de los casos y efectivamente desde finales de 2022 se evidenció este incremento y ya para el año 2023 se establece ya un brote o una epidemia que es un incremento bastante importante de los casos comparado con los últimos 5 años. Qué buen dato el que usted dice, que eso tiene ciclos. Sí, O sea, cada 3 años efectivamente. da dengue. Dengue se mantiene. Dije un número al azar, sí. O cualquier Sí. tipo de epidemia de estas. Por lo menos con esta enfermedad que es de transmisión vectorial, ¿cierto? Ya se ha establecido que es cíclica. Permanece todo el tiempo hay personas susceptibles a enfermarse, todo el tiempo hay transmisión, pero en algunos momentos del año esa transmisión es más bajita, pero sí se ha establecido que cada 3 o 5 años siempre, por lo general, se generan brotes. No, o se pero generan- hay que hacer la pregunta de fondo ahí. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí, ¿cuál es la razón? Bueno, existen como diferentes razones, ¿cierto? Creo que la más importante está relacionado con las variables climáticas. Esta enfermedad, primero, ya conocimos que se transmite a través de la picadura de unos mosquitos. Estos mosquitos tienen una condición y es que sobreviven a alturas por debajo de los 2.200 metros. Hace algunos años se sabía que Aedes aegypti, Aedes albopictus, sobrevivían por debajo de los 1.800. Entonces antes teníamos un porcentaje inferior del territorio nacional con capacidad de transmisión o con O capacidad... sea, permítame preguntarle, ¿el mosquito por debajo a los 1.000 metros no vivía? No al vivía revés, por encima de los 1.800. Ah, ya, revés. no vivía por encima. Por el Ya, tropical. listo. En los últimos años se ha venido adaptando y ha alcanzado alturas superiores, quiere decir que temperaturas un poco más frías, porque históricamente ha sido más de temperaturas más cálidas. Más Exacto. tropical. Más tropical, pero se ha venido adaptando. Todo eso también es gracias al calentamiento global. Sí, porque uno lo que piensa es que por lo menos hace unos 10, 15 años era difícil pensar en que el dengue pegara en la ciudad de Medellín por el aspecto climático. Pero vemos temperaturas aquí cercanas a los 36, 37 grados centígrados y es más que obvio que ese fenómeno se pueda dar. Exactamente. Incluso ya en municipios que han sido más o que históricamente han sido más fríos porque se encuentran más altos, ya incluso se ha encontrado presencia del mosquito y transmisión de la enfermedad. Epidemióloga Marín, 2 cositas. La primera, recordemos sintomatología para que cubramos la pregunta básica que hay que hacer y la segunda, hablemos de lo que pasó en Medellín, porque acá se hizo... No sé si la palabra es experimento, pero sí se hizo un proyecto en el que se liberaron otros zancudos para intentar mitigar sintomatología. Diga, Y usted ese me corrió proyecto. bastante, llegó a la conclusión. Pero no importa, respondamos. Ok, bueno, respecto a los síntomas, esta es una enfermedad que tiene un espectro clínico muy amplio, es decir, puede ir desde formas asintomáticas o muy leves hasta formas muy graves. Lo más básico, la sintomatología general, primero, fiebre. Malestar general, que es dolor muscular, dolor articular. Es muy importante las manifestaciones dermatológicas que son brotes, sensación de rash o de piquiña. También pueden haber sangrados por mucosas, por las encías, por la nariz y sintomatología digestiva como dolor abdominal, vómito, diarrea y en algunos casos también podría presentarse sintomatología respiratoria, pero básicamente estos son como los síntomas generales. También es súper importante mencionar los signos de alarma. Los signos de alarma son los que deben llevar a las personas a consultar. Las edades que más debe vigilarse son estas edades extremas, que son los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 65. Pero en sí en toda la población se puede presentar la enfermedad, cualquiera se puede complicar, pero estas edades son un poco más críticas. ¿Qué signos de alarma pueden presentarse? Cuando se presenta dolor abdominal, que se denomina fuerte y continuo, cuando este dolor no cede, vómitos frecuentes, que son de 3 a 5 episodios en una hora, sangrados importantes, también cuando hay alguna manifestación neurológica tipo desmayo, convulsiones. En estos casos es súper importante que las personas acudan a un servicio de urgencias para que reciban pues, la atención pertinente. Profesora Caterina. Pero espérame, tengo que Faltó el proyecto. Respecto a la segunda eso de pregunta. los pues que metieron otros zancudos aquí para que comían a los otros, ¿eso qué pasó ahí? Bueno, hace algunos años se inició un proyecto de investigación, inició en Medellín, específicamente en Bello, comenzó la liberación de unos mosquitos que están infectados con Wolbachia.
Wolbachia es una bacteria que a nivel de laboratorio inicialmente se estableció que tiene la capacidad de inhibir la transmisión del virus. Es decir, que los mosquitos que estén infectados con esta bacteria pues no pueden transmitir la enfermedad, así adquieran el virus de alguna persona que esté enferma. Entonces, al momento de picar a otras personas que están sanas, no les transmite la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hace algunos años se comenzó la liberación, comenzó en Bello, posteriormente en otros barrios de Medellín, pero esto es un proyecto que ha sido pues muy interesante. Me parece súper importante que se adopten como unas nuevas medidas de prevención de tipo, esta es una prevención de tipo biológica, ya se han intentado con prevención de tipo química, entonces eso es como un nuevo avance que ha tenido la ciencia y que aún continúa en investigación, aún estamos a la espera de resultados, pero es posible, es una de las hipótesis, no podríamos asegurarlo por completo, pero es una de las hipótesis que nos permite decir que de pronto esto ha tenido a la ciudad de Medellín con un número de casos más controlado. Pero no me queda claro cómo controla, ¿qué hace este mosquito versus el que ya lo tiene? ¿Y por qué ese mosquito no se volvería también en un problema? Ok, los mosquitos generalmente no tienen de forma natural esta bacteria que se llama Wolbachia. Sí. Lo que hace el experimento es infectar de forma natural los mosquitos y lograr que posteriormente los nuevos mosquitos que nazcan también tengan esa transmisión vertical de la bacteria y se genere de forma masiva una cantidad o una población de mosquitos que ya tienen esta bacteria, ¿cierto? Entonces normalmente no la tienen, la investigación lo que ha tratado de hacer es que se establezca la bacteria la mayor cantidad de mosquitos posibles y ya se ha establecido que inhibe la infección o la transmisión del virus. Entonces, que genera como una especie de inmunidad. Genere una inmunidad, entonces estos mosquitos lo que hacen es que que evitan la transmisión de la enfermedad por tener esta bacteria. Es como una vacuna, pero desde el origen. Exactamente, sí. Es un control que se denomina control biológico, ¿cierto? ¿Y esa bacteria no afecta a los humanos? No. ¿Y por qué desde ahí no se piensa en una vacuna entonces para los humanos? Bueno, ya esto es como un tema un poco más amplio y más a nivel de investigación, porque las vacunas pues tienen como otro tipo de procedimientos de fundamentos y de procedimientos Además, científicos. si el procedimiento lo que hace es evitar que el ser humano se vacune para meterle otra carga viral al cuerpo, pues me parece acertado. Exactamente. Una vacuna en el origen, sin necesidad de inyectarse, ¿no? En Medellín y en el Valle de Aburrá, ¿cuáles son los sectores que están más en alerta o que generan más esa alarma precisamente por este pico que se puede estar presentando? Bueno, Medellín hasta el momento presenta hasta la semana 27 alrededor de 132 casos. Hay algunas zonas que históricamente han sido las de mayor transmisión, como Santa Cruz, hay algunos sectores en Moravia y algunas comunas, incluso Poblado, que también históricamente han generado más reportes, pero comparado con el departamento de Antioquia y con otras ciudades importantes del país, Antioquia, Medellín se encuentra en zona de alerta, no se encuentra en zona de brote. Entonces ha estado, digamos que con un incremento de casos respecto al año pasado, pero no ha superado esta zona que indique que ya se está en brote, pero permanece en alerta. Profesora, ¿se puede hablar de este virus del dengue de letalidad o no se llegaría hasta ese extremo? Sí, como les explicaba hace un momento, el espectro clínico es muy amplio, ahí hay personas que pueden fallecer, entonces hablamos de letalidad cuando las personas que se compliquen con dengue o que hagan un dengue grave fallecen. Hasta el momento hay alrededor de 30 casos confirmados de muerte en el país, entonces esta es una enfermedad que si bien puede ser muy leve, también puede matar a las personas y por eso es que es tan importante como este tema. Y dentro de esos síntomas, doctora, ¿cómo tratar de identificar cuando ya el dengue está, digamos, rompiendo esa barrera de lo común y se empieza a convertir en algo letal? Porque tengo entendido que se conoce también como el dengue hemorrágico. Ok, anteriormente se llamaba dengue clásico y dengue hemorrágico y ahorita tiene una nueva clasificación que es dengue sin signos de alarma, sí, dengue con signos de alarma, que son los síntomas que ahorita les sí, mencioné, y dengue grave. Dengue grave se considera cuando ya hay compromiso de órganos. Dengue puede comprometer el hígado, los riñones, el sistema nervioso central, porque puede realmente pues, afectar cualquier órgano. Entonces, cuando hay compromiso de órgano, hay extravasación severa de plasma, que ese es como uno de los síntomas más importantes en dengue, sangrados masivos, ahí se considera un dengue grave y en ese caso, cuando los pacientes presenten alguna de este cuadro, debería estar hospitalizado y debería estar incluso en una unidad de cuidados intensivos y de esta forma podría evitarse la muerte. Entonces, si bien es letal,
se habla de que el 98% de las muertes por dengue son prevenibles. Profesora, acá en Antioquia, digamos en zona rural, pero también acá en Medellín hay muchas invasiones y generalmente están al lado de los ríos. Esto genera un mayor riesgo, digamos ahorita también en época de sequía, o las personas que están allí acumulando agua. Claro que sí. Existen diferentes variables que suman al riesgo de la transmisión por dengue, ¿cierto? Entonces, una de ellas está las variables climáticas, que es el incremento de la temperatura, la humedad, pero también el tema de la densidad poblacional. Entonces, en las zonas donde haya mayor densidad o mayor concentración de personas, el riesgo de la transmisión es mucho más alta, y también el tema de la disposición de residuos, el tema de la capacidad que tengan para tener los servicios públicos. Entonces, estos mosquitos les encanta el agua limpia, estancada. Entonces, en época de sequía, por eso hay una relación entre la época de sequía y el incremento de los casos, por un lado porque favorece la proliferación de los mosquitos y de los huevos, pero también porque las personas que no tienen acceso a agua potable necesitan almacenar. Entonces, el hecho de tener agua almacenada, esto es un criadero de mosquitos pues bastante importante. Entonces, sí, estamos hay mucho más riesgo. en riesgo con el fenómeno del Niño. Claro que sí. Y también históricamente para el tema de hemisferio sur, todos los países tropicales que están más en el sur tienden a tener más incremento de casos en el segundo semestre del año. Entonces todo eso también se relaciona con las variables climáticas. Si bien es cíclico, las variables climáticas también afectan bastante. Doctora, hace 2 años yo me acuerdo que cuando empezó todo el tema del COVID, la gente se hacía la pregunta, bueno, ¿cómo diferenciamos el COVID y el dengue? Hoy por hoy, gracias a Dios, superando estos 2 años, la pregunta se puede hacer al revés. ¿Cómo diferenciamos el dengue del COVID? Bueno, pues COVID sí o sí tiene una sintomatología que es muy respiratoria. Si bien en dengue también podría haber síntomas respiratorios, principalmente en niños, en COVID no se presentan tanto las manifestaciones en piel, como son el brote o las manifestaciones hemorrágicas. Los dolores musculares y articulares también son mucho más fuertes en dengue, y las manifestaciones digestivas como vómito, dolor abdominal, diarrea también son mucho más a favor de dengue. Entonces, COVID sí principalmente podría diferenciarse por el tema de tos, dolor de garganta, en algunas ocasiones también puede haber pérdida del gusto, del olfato. Y pues si se quiere hacer una diferenciación muy específica, están las pruebas de laboratorio que permiten hacer ese diagnóstico diferencial. Y en esa sintomatología, temas gástricos no tendrían también como tender a confundir la sintomatología, sí, claro, parecerse. Sí, también podría en COVID presentarse en algunas ocasiones temas gastrointestinales, pero no es lo más frecuente, o por lo menos a lo que más atención se le presta es al cuadro respiratorio, que es lo que pues posiblemente podría derivar en mayores complicaciones para el paciente, que sería ya la dificultad respiratoria, disminución en la saturación, es lo que más atención debería prestarse. En COVID nos hablaron mucho que era viral, y para los virus no hay medicamentos. ¿Qué pasa con el dengue? Con el dengue pasa exactamente igual. No es como con el caso de las infecciones bacterianas que se tienen los antibióticos. En el caso de dengue no hay un tratamiento específico. El manejo se da básicamente de soporte, manejo de líquidos, manejo de la fiebre y de los síntomas, pero es principalmente líquidos. Entonces, si los síntomas son leves, se pueden manejar generalmente en casa. Y en casa la recomendación es no medicarse más allá de acetaminofén. Hay muchos medicamentos que incluso están contraindicados en dengue. Y hacer soporte de líquidos. Eso es como la recomendación básica siempre, y a nivel hospitalario va a ser generalmente con soporte de líquidos. La recuperación. ¿Hemos quedado inmunidad? Sí. Con dengue existe algo que se llaman los serotipos, y tenemos 4 serotipos de dengue que se llaman dengue 1, 2, 3 y 4. La inmunidad se genera cuando se da infección por alguno de estos. Entonces, si nos infectamos una vez por dengue y fue de serotipo 1, generamos protección o inmunidad contra ese serotipo, pero tenemos la posibilidad de infectarnos con serotipo 2, 3 o 4. Entonces, o sea, hasta 4, una lotería de 4 veces en la vida, o sea, que nos 4 podemos veces. infectar. La diferencia de la gripa, que creo que con la gripa habitual son 180, 200, no sé cuántas. Todas las que quieran. Uno no repite gripa, ¿verdad que no? Todo el tiempo se está mutando, pues, sí, o sea, y pueden ser muchos virus. La que me dio hoy a la que me dio hace 15 días es una gripa también diferente. se va generando inmunidad, pero hay muchos virus que son respiratorios, entonces por cualquiera de ellos nos podemos infectar, y también hay una tasa alta de pestes que van mutando estos virus. Dube su pregunta. La recuperación de una persona que resulte contagiada, ¿cuánto es el tiempo normal que se estime se puede recuperar?
Bueno, en la mayoría de infecciones virales se resuelve en la primera semana, en los primeros 7 días. Incluso la fiebre no debe durar más de 7 días y la recuperación se hace generalmente en una semana. Ya si el paciente tiene más complicaciones y estuvo hospitalizado, podría incluso quedar hasta 2 semanas o un poquito más, pues como su fase convaleciente, pero generalmente en una semana deberían resolver la mayoría de los síntomas. Profesora, ¿hay edades más propensas dentro de las investigaciones que ustedes han desarrollado en el CES que han encontrado? ¿Cuáles son esas edades en las cuales nos volvemos más susceptibles? Y otra pregunta que me generaba curiosidad es cómo identificar ese mosquito del dengue, porque pues de repente se nos acerca un mosquito y ya con toda esta información que nos dan, pues dice uno... Hay que ponerlo a aplaudir. Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros en el Instituto Colombiano de Medicina Tropical y la Universidad CES en los últimos años adelantamos un proyecto de investigación en Urabá, que esta es una zona que es bastante propensa, tiene una prevalencia bastante alta para dengue. En este caso lo que nosotros encontramos fue que la mayoría de las infecciones las encontramos en niños menores de 15 años. También esto va muy relacionado con el tema de la inmunidad, y es que allá, por ser una zona tropical, una zona endémica, una zona donde todo el tiempo hay circulación del virus, pues las personas a mayor edad, uno podría pensar que a mayor edad tienen mayor protección. Y entonces los niños van siendo más susceptibles porque no han estado expuestos o no han tenido infecciones por todos los serotipos, entonces son susceptibles y realmente son los que más se enferman, pero al mismo tiempo los que más consultan y los que más sintomatología hacen. Los adultos de pronto ya están más familiarizados con los síntomas y no consultan, se quedan en casa, pero los niños sí realmente son los más afectados, por lo menos en Colombia. En los estudios que hemos hecho en Urabá y en Colombia lo que más evidencia es que hay mayor sintomatología, sobre todo en esas edades menores, en los niños. ¿Y el mosquito? Y respecto a la segunda pregunta, el mosquito Aedes tiene una característica y es las paticas. Este mosquito se denomina... Ah, no, mija, pero eso tiene que ver con lupa. A revisar. No, Nacho, ese es el mosco grande. No. Cuando empieza a sumar la hora, que es lo peor que le pepa. Y usted imagine... Le pregunta antes de que lo pique. No le puedo creer que eso pues ya Bueno, es pero el mosquito, suficiente. este zancudo no es tan chiquito, entonces No, realmente... grande, es el mosco araña que llaman. Es grande, lo denominan el mosquito tigre y es por las paticas. Es muy fácil de diferenciar porque las paticas tienen rayitas blancas, entonces son paticas negras con rayitas blancas, entonces realmente es muy fácil, o si lo alcanzan a atrapar, inmediatamente, uy, era una vez, creo que me salió de dengue. Entonces es muy sencillo, pues es fácil de Pero diferenciar. no necesariamente porque ese mosquito me pique me va a dar. No todos los mosquitos están infectados con el virus, entonces tiene que ser que haya picado una persona enferma y posteriormente ya haga la transmisión, pero no todos están infectados. Y hay veces estas enfermedades conllevan a otras, como usted nos lo explicó. ¿Cuál es el cóctel ahí? El mal cóctel. O sea, a mí me dio esto, un dengue, pero se me juntó con esto y me faringitis complico. O con... Bueno, realmente el problema que tienen la mayoría de las infecciones virales es que inmunosuprimen, entonces afectan directamente el sistema inmunológico y se bajan los leucocitos. Al estar, digamos, con las defensas más bajitas, pues también son más susceptibles a que o más propicios a que se generen otras infecciones. Por ejemplo, pueden ser las infecciones respiratorias que también todo el tiempo están circulando, pero en ambientes que son supremamente endémicos, como por ejemplo la región de Urabá, es otro de los aspectos que nosotros hemos encontrado, es que es muy frecuente las coinfecciones con otras enfermedades que también son muy de la zona, como por ejemplo leptospirosis o incluso coinfección con malaria, que ahorita mismo también estamos en un brote importante de malaria en el país y en esas zonas que también son endémicas para esta enfermedad, como Chocó, como el Urabá, también es muy posible tener coinfecciones dengue-malaria o dengue-leptospirosis, entonces no podría subestimarse. Así me puso usted a preguntarle. Todos hemos oído hablar de Manuel Elkin, patarroyo, la malaria, todo eso. ¿Qué es la malaria? Bueno, la malaria es otra enfermedad, pero en este caso es parasitaria, no es una enfermedad viral, que también se transmite por un mosquito. Entonces, es una enfermedad de transmisión vectorial, pero acá no es el Aedes el responsable, sino que es otro zancudo, que es más de zonas más rurales. Aquí ya esta es como una de las diferencias importantes. Dengue es más urbano, históricamente ha sido más de zonas urbanas, pero cada vez se está ruralizando más. Y malaria históricamente ha sido muy selvático, muy de zonas rurales, pero cada vez ha venido adentrándose. Entonces también todo esto tiene relación con la deforestación, con el cambio climático, pero básicamente esa es como la diferencia entre malaria y dengue. ¿Cuándo me da malaria? Bueno, malaria genera también fiebre,
escalofrío, también hay mucha afectación a nivel hepático, entonces las personas podrían perder, también disminuir el número de plaquetas, también tener ictericia, fiebre, cefalea, dolores musculares, pero sobre todo es como las complicaciones también a nivel hematológico que podrían presentarse, porque este es un parásito que infecta directamente los glóbulos rojos. Entonces, esta es como una de las características. Y esa vacuna de la que le preguntaba Nacho, de la de Manuel Elkin Patarroyo, ¿qué pasa con ella? Bueno, no, la vacuna pues hace muchos años comenzó el tema de la investigación, pero se frenó. Realmente es una vacuna pues que ahorita mismo no podemos decir que funciona, alcanzó alrededor de un 50% o incluso menos de efectividad, entonces no ha sido aprobada, se quedó como en esa fase de desarrollo, entonces actualmente no existe pues una vacuna aprobada para malaria, por lo menos no en Colombia. ¿Y tratamiento sí hay? Tratamiento sí hay. Esta es una enfermedad parasitaria y existen unos medicamentos específicos para esta enfermedad. Regresando al dengue, en el caso del departamento de Antioquia del país, ¿cuáles son esas zonas de preocupación? Bueno, todo el territorio colombiano se encuentra en brote. La única entidad territorial que se puede decir que se encuentra en zona segura es Bogotá. De resto, todo el territorio colombiano se encuentra en zona de brote, hablando de departamentos, aunque hay algunas ciudades que están con un número de casos menor, pero a nivel departamental, pues todos los departamentos están afectados y todos están en situación de brote. ¿Y en el caso de Antioquia? Antioquia se encuentra... Pero, ¿qué zonas, qué subregiones? Ok, las subregiones más afectadas son el Urabá y el Bajo Cauca. Estas han sido también las subregiones que más reportes han tenido históricamente de dengue, pero actualmente sobre todo Turbo, Apartado, Chigorodó y en el Bajo Cauca, Caucasia son los que más están aportando a las cifras de Antioquia. Profesora, ¿cómo se articula, digamos, la academia que está representada por usted y, digamos, el Instituto Nacional de Salud frente a esto? ¿Han faltado, digamos, también acciones para evitar que los casos de dengue sigan aumentando en Colombia? Bueno, acá es muy importante decir que dengue, ya les expliqué al principio que esta es una enfermedad que es muy cíclica, que es muy difícil decir que la vamos a frenar del todo, pero son las acciones colectivas, no solamente responsabilidad del Instituto Nacional, ni de las entidades territoriales o las secretarías de salud o la academia, sino que es una responsabilidad colectiva. Si bien cada uno tiene sus responsabilidades, sobre todo las personas o las comunidades también tenemos esa responsabilidad, debemos conocer cómo se hace la prevención y asimismo trabajar para evitar la propagación del vector, que esa es la acción más importante para disminuir o mitigar el tema pues, de los casos. Entonces estas son unas acciones que son colectivas, desde la academia los proyectos de investigación son muy importantes, pero también pues todas las instituciones son responsables. Caterine. ¿Solo dengue? ¿O por qué más nos debemos preocupar en esta temporada de este tipo de enfermedades? Chikungunya. Bueno, sí, muy buena la pregunta, sí, chikungunya. Eso es muy importante porque a principio de año la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, lanzó una alerta, la lanzó para toda América, justamente con el incremento de casos de chikungunya y Zika en Paraguay y Brasil. En Colombia ya tuvimos epidemia de chikungunya hace unos años y de Zika también. 2015. En el momento tenemos un número muy escaso de casos reportados en el país, pero no podemos, digamos, subestimarlo, porque el escenario es muy similar, los síntomas son muy parecidos, la forma de transmisión es igual, entonces es perfectamente posible que así como hay un brote de dengue, en algún momento también se genere nuevamente un incremento de casos en alguno de estos arbovirus que también se denominan igual. Las medidas, cuando se lanzan estas alertas, dependen de cada gobierno, ¿qué medidas se pueden ir tomando? Exactamente. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud lanzó la alerta, pero ya a nivel de cada país, en este caso es el Ministerio de Salud o el Instituto Nacional de Salud, emite las recomendaciones específicas, que es hacer, por ejemplo, las búsquedas activas comunitarias, hacer diagnósticos por laboratorio para saber cuáles virus están circulando, prestar o hacer una mayor vigilancia a nivel de las instituciones de salud y que las instituciones de salud se preparen y sepan cómo deben atender estos casos. Entonces son un despliegue de acciones que se generan ya desde a nivel de las entidades de salud que hacen las recomendaciones para el país. ¿Se ha llegado a presentar algún caso de transmisión de persona a persona que no sea por el vector del mosquito, sino un caso de transmisión de humano a humano? Bueno, es muy raro, pero es posible. La transmisión principal es por la picadura del mosquito, pero en algunos
casos podría presentarse, por ejemplo, transmisión vertical, que es de madre a hijo, Sí. o por transfusiones sanguíneas, pero en este caso pues no sería muy frecuente. ¿No hay Por forma? transmisión sexual para dengue aún no, pero para Zika, Para Zika sí. sí es uno de los mecanismos de transmisión. Señores, ¿alguna otra duda? ¿Quedaron? Yo creo que la satisfechos? pedagogía quedó completa. Sí, Entonces que tomar aguapanelita con yo no sé qué limón. hierbita y todas las que le recomienda Bueno. la mamá sirve. Pero aquí sí es muy importante porque hay unas medidas de protección individual que si bien van a estar en una zona que de pronto es mucho más susceptible a que sean picados por los mosquitos, entonces en este caso sería el uso de repelente, de ropa que cubra bien la piel. En el caso de los niños se recomienda mucho el uso de los toldillos. Recordar que el hábito de picadura de este zancudo es más diurno, entonces no es muy de noche, sobre todo en el día. Entonces Así los no es niños el que tumbadorcito de por la noche cansón. no. Ay, menos mal, porque ese es el peor. Ese no Entonces pega- también están esas medidas de protección personal más, que no, podrían no ayudar. pega el dengue, Nocturno. pero no deja dormir. Sí, Sí, ese no pega el dengue, pero no deja dormir. mal. No, Nacho. Pensé que iba a hacer una pregunta. No, ya quedó completo. Bueno, muy bien. Pues, doctora Catherine Miari, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Dengue, preparémonos para esto, se vienen, así sea verano, se le viene como el momento propicio al dengue en el país. Le gusta el agua limpia, aquellos pequeños, bueno, y juega la materita, la llanta, La esos botella. recipientes, las botellas donde quedan aguas limpias, bien complejo para esta enfermedad que puede tener como consecuencia la muerte. Exactamente. Así. A usted lo invitamos a hacer una pausa y ya volvemos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en docencia universitaria o gestión educativa. Inscripciones abiertas 604-448-7666 www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Oiga, José Gil, es que esto no para. Cuando menos pensamos, ya estamos otra vez Colombia Moda, Feria de Flores, y este año se fue a una velocidad que uno ni se la cree. Todos los años uno más rápido, o sea, el siguiente es más rápido que el anterior, siempre. Siempre. Así es, ¿sí o no, doctor Ley? Usted Sí, está ahí señor. concentrado. Vamos a toda. ¿A toda? Toda. A toda. Pues hemos querido invitar al secretario de Cultura de nuestra ciudad, del distrito de Medellín, al señor Álvaro Narváez. Desafortunadamente pues hemos escuchado mucha noticia, que la Feria de las Flores, que si va, que no hay esto, que no hay lo otro, que esto, que se sin plata, en fin, una cantidad de comentarios, pero igualmente, pues de hecho ya se hizo la presentación. Secretario, ¿cómo me le va? Muy bien, muy contentos. Ya estamos en modo florecer, en modo feria de flores. Bueno, desde hace ya unos días, más de 5 días, arrancamos en Santa Elena con el desfile de silleteritos. Entonces, no, muy contentos de volver a vivir. Esta es una fiesta de todos los ciudadanos de Medellín, entonces uno se siente como, le da como escalofrío, como alegría. Eso es lo que vivimos en Feria de Flores. Hablemos de cada uno de los eventos. Comencemos por Silleteritos. Históricamente había sido en el barrio La Floresta. ¿Qué pasó? No, hay dos. Históricamente han sido dos, los Sí. silleteritos de la Floresta y otro. Eso es una pregunta muy importante para explicarle a la gente qué diferencia tiene un desfile con el otro. El desfile de silleteritos de Santa Elena, que lo hace la Corporación de Silleteros de Santa Elena, que son los silleteros que tienen el contrato, digamos los silleteros originales, se hace hace 25 años, como parte del plan de salvaguarda del patrimonio inmaterial silletero. Esto se hace para que esos niños que desfilan en Santa Elena son los herederos, que serán los próximos desfilantes en los próximos 15, 20, 25 años. La del forma de desfile. mantener la cultura. Es la forma de mantener, van a heredar eso. El desfile que se hace en La Floresta, que este año es el 29 de julio, es un desfile de exhibición para que en las instituciones educativas que hay alrededor mantengamos, digamos,
ese arraigo por conocer y hacer un homenaje a los silleteros de Santa Elena. Pero entonces sí va, ya nos dio fecha, 29 de julio, sí va el desfile de silleteritos de la Floresta. Yo no sé quién dijo que no. Pero venga, no, pero es que su pregunta es válida. Pero el desfile de silleteritos siempre ha sido patrocinado por la administración, ¿o eso era más la comunidad de la Floresta? De la Floresta la que se hacía este evento. Eso es un acuerdo en su momento municipal que dice que se organizará el desfile de silleteritos por la comunidad. Entonces nosotros lo que hacemos es que proveemos recursos económicos, técnicos y logísticos para que Mire, eso es que sea. devolvámonos en el tiempo. A mí que me ha tocado esto tantos años. Tantos años. O sea, el evento ese es el desfile de silleteros. Ese era el momento de Medellín. Claro. Un desfile de silleteros. ¿Qué pasa? Empiezan a salir una cantidad de eventos que se fueron como asociando a esto, muchos desde el sector privado, el desfile de autos antiguos, había otra cantidad de cosas ahí que se fueron metiendo dentro de esa agenda. En el marco de las fiestas de Medellín, sí. Y ahí a los años nace el desfile de silleteritos, nace el de Chivas, el de fondas y no sé qué, había una cantidad de eventos, pero que se fueron involucrando y prácticamente terminaron montados en la agenda de la administración. Exactamente, y por eso se hace una feria de flores y no Eso es. solo el desfile de silleteros. Ok. Secretario, una inquietud con respecto a lo que Nacho mencionaba al inicio, el tema del presupuesto, la polémica con el desfile de silleteros, finalmente, ¿qué es lo que va a tener el desfile de silleteros? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes podrán ir a ver? Y con respecto a las otras actividades, ¿cuáles van y cuáles no van? Bueno, primero, el desfile de silleteros solo pueden ir silleteros que son cargadores del patrimonio inmaterial silletero, es decir, solo van silleteros del territorio de Santa Elena, que incluye al distrito de Medellín, al municipio de Envigado, al municipio de Guarne y al municipio de Río Negro, pero tienen que tener un contrato oficial, es decir, aquí cualquiera no es silletero. Silletero es el que tiene un contrato de tradición, que hace parte de unas familias y de unos saberes ancestrales, que son los que hace 66 años determinaron el desfile de silleteros. Este año van 524 silleteros, creamos 4 cupos nuevos este año para silleteros desfilantes, que ya se hizo el sorteo, ya está claros quiénes van a ser los nuevos silleteros desfilantes que vienen de familias tradicionales silleteras. Vamos a tener en la Avenida del Río, desde el punto cero, que es el puente de Guayaquil, el recorrido por la Avenida del Río. ¿Y quiénes van a ir? Toda la ciudad. Ok. Sin boletas, sin cobro de nada. Es así como se ha hecho el desfile y como se vive el desfile hace muchos años. La gente llega, se puede hacer al lado y lado de la Avenida del Río, en la Avenida San Juan, a ver a los desfilantes silleteros y otras actividades complementarias que acompañan el desfile. Y tendremos el punto de juzgamiento donde va a salir el ganador absoluto, quien es quien abre el desfile. ¿Y qué pasó con las carpas, falta de patrocinios y demás? Las graderías. A ver, ahí había unos palcos que eran como exclusivos para unas personas, que era el 1% de los que veían el desfile. Definitivamente pues hubo un tema de ajuste presupuestal por unas discusiones que pues ya no vale la pena mencionar, aquí vamos para adelante con esto, y simplemente este año tomamos la decisión de que eso no podía ir porque no estaban esos recursos, que además nosotros hemos tenido una filosofía en esta administración y es que todo sea de acceso libre. Ahí la gente va a poder llegar, no tiene que ir a comprar una boleta. Eso de que había unos palcos donde podían ir unos y estar por encima de los otros, yo creo que no está bien para una fiesta cultural de diferentes culturas que tenemos. Entonces hoy todo el mundo puede llegar a ese lugar, es madrugar, es ir más temprano, es organizarse. Obviamente vamos a tener toda la logística con DAGRED, con bomberos, con toda la fuerza pública, con el envallado natural, pero todos al mismo nivel. Esta es una feria donde Medellín va a florecer con alegría y es una feria para la gente. No va a haber exclusividades de nada en el desfile, todos podemos llegar al lado y lado de la vía. Esperamos 1 millón de personas porque sin esos palcos cabe más gente en el desfile. Secretario, pero esa no es como la respuesta políticamente correcta ante un escenario que obviamente es adverso, entonces nos acomodamos, no, esto es más democrático, todo el mundo, más gente se acomoda, en fin. No, mire, incluso eso tiene una respuesta conceptual en las historias de la cultura y de los desfiles.
los carnavales, nosotros no tenemos carnaval, los carnavales nacen de manifestaciones míticas culturales que agrupan a la comunidad. ¿En qué? En un escenario donde decimos todos somos iguales, donde todos estamos al mismo nivel. Eso es el histórico del nacimiento de las ferias. ¿Hace cuánto existen esos palcos en Medellín? Hace 27 años un alcalde empezó a vender esos palcos a unos privados, a tener unas exclusividades para algunas personas. Pero si ustedes recuerdan, porque yo tampoco soy tan joven, y yo creo que a Nacho le tocó, arrancamos por la avenida La Playa, ahí no había nada, ni siquiera vallas. Uno Usted estaba no sabe cuántas transmisiones en directo ¿cierto? Yo allá en la unidad móvil. Después pasamos a la avenida de Grave, también bajamos por ahí, San Juan. Después algunas veces se intentaron en la avenida Guayabal. Y a ahí mí es que no había me gustan nada. los de la avenida Oriental. En esos Eso era años, un gentío, sí, todo el mundo claro. sentado y ahí. todo el mundo viendo pasar. tranquilo, viviéndolo. Esto es no solamente eso. Y además, mire que el año pasado nosotros, y el alcalde fue muy claro, es que yo no quiero que la gente, que haya unos que puedan acceder gratis y otros que paguen y estén encima, dejemos eso para la gente. Este año sí hubo una situación, nosotros no estábamos diciendo que no las íbamos a poner, pero cuando vemos una reducción de un presupuesto que estábamos esperando que el Consejo aprobara, que no llegó, pues dijimos, este es el momento de devolverle el desfile a la gente, que todos estemos al mismo nivel, que los silleteros interactúen más de lado con la gente. Yo creo que la verdad, las fiestas culturales, identitarias en general en el país no tienen graderías, solamente algunos carnavales que han privatizado para unas personas unas graderías. Pero les voy a decir, en Colombia, por ejemplo, solamente hay una o dos empresas que tienen graderías. No es que aquí en Colombia eso lo saquemos, no, eso tiene unas condiciones muy particulares. ¿Sabe eso de la gradería? Lo único que a mí me gusta, Nacho, es que con graderías se colapsa aún más la movilidad. Claro. Entonces, sin graderías la movilidad mejora en estas semanitas que... Le voy a decir qué pasa cuando tenemos esos palcos. Se colapsa la movilidad días antes. Segundo, hay más riesgo de colapso de esos elementos de las personas que están ahí. Eso lo hemos visto. Nosotros hemos sido muy juiciosos y muy rigurosos con eso, pero eso tiene un riesgo porque eso es una estructura efímera, móvil, que se arma de aluminio. Y lo otro es que esto nos permite más acceso a la gente. Ahí cabe más gente. Es el lugar más cómodo para ver el desfile. Es toda la Avenida del Río. La Navidad, por ejemplo. Navidad, alguien está pensando en poner unas graderías, un palco para ver los alumbrados. No, todo el mundo camina por la Avenida del Río, los vive, los disfruta. Esto es, yo creo que antes llama atención a que la feria cada vez sea más pública, de más libertad, de más acceso, donde todos estemos al mismo nivel. Pero ese es el único evento que está afectado, entre comillas, por el tema del recurso, ¿o van a haber otros eventos que también tengan restricciones? Lo que pasa es que yo quiero dejar también claro que los eventos públicos, hay unos que vienen por acuerdos municipales, por ejemplo, el desfile de silleteritos de la Floresta, eso es un acuerdo, nosotros seguimos con eso. Todos los que son de acuerdo se están cumpliendo y están ¿Cuál es la diferencia entre ese y el de Chivas? El de Chivas es un evento privado. Es un evento Sí, privado. eso ya fue porque ellos, los organizadores, Sin dijeron, embargo, este les voy a año dar no. una noticia. Vamos a tener exhibición y desfile de las Chivas en el desfile de silleteros en la parte institucional. Mira, es que había otro evento que inclusive metieron, era la famosa cabalgata esa. Ah, sí. Eso era una cosa loquísima. Eso tuvo pues, lo quitaron. muchas veces, sí, lo quitaron. Gracias a Dios, porque Pero tenían era- 3 o 4 caballos en el Era río Muerto. evento privado. Era evento privado. Animalistas en contra, pero a mí me gustaba. Tenía problemas de seguridad para los que cabalgaban y para los animales. Secretario, entonces hagamos la diferencia de esas dos cosas porque creo que eso es lo que se puede malentender. Cuando dicen, es que no va a este evento en la Feria de las Flores, se puede entender que es público. ¿Qué eventos públicos no van o qué públicos agregaron este año? Listo. Entonces, agregamos más de 20 eventos nuevos en lo público. Vamos a estar en todos los barrios y comunas de Medellín con tablados para la gente, tablados populares, como se hacía hace más de 18 años, no llegábamos con la feria a todos los lugares. Allá van a estar los silleteros, van a estar, por ejemplo, San Sebastián de Palmitas.
tiene 7 días de feria en veredas, en la centralidad. Lo mismo que Santa Elena, que hace toda la Semana Cultural, donde siempre hacíamos un tablado, ahora vamos del 2 al 6 con tablado en Santa Elena, en San Cristóbal arrieritos y tablados, en Juanes de la Paz, Comuna 5, Comuna 6, Comuna 1, Comuna 8, Comuna 7. Digamos que hoy tenemos la feria ya en todos los barrios otra vez. Es una feria donde estamos invitando a la gente a que la viva con eso, que decore sus casas, sus comercios con flores. Nuestro eslogan este año es florecer es alegría, y en ese eslogan es pensémonos que en el balconcito de la casa en Feria de Flores compremos una matica con flores que nos adorne la feria, y esos eventos van. Seguimos con el escenario Conexión, Festival Nacional de la Trova, Gospel Park, el escenario Colombia, que lo hemos venido posicionando porque no había un escenario Colombia donde vemos las manifestaciones. Vamos a tener, por ejemplo, gaiteros de San Jacinto, vamos a tener ganadores de Grammy de los Llanos Orientales, vamos a traer unas muestras culturales y gastronómicas de todo el país. Vamos a seguir con el escenario Conexión, el escenario Futuro, Todos Somos Uno, Bol de las Flores, Feria al Ritmo de Bici, que es también el 29, vamos a estar ahí. Digamos que los eventos como tal que han sido tradicionales o que han generado inclusión de la gente están. Nosotros creamos muchos eventos nuevos, muchas actividades nuevas en esta administración, porque necesitábamos una feria más incluyente. Por ejemplo, Festival de Etnias no existía, Bol de las Flores, que es LGTBIQ+, no existía. Todos Somos Uno, personas con capacidades especiales, no existía. Creamos el escenario Futuro, que había un evento que se llamaba Zona que Suena, que era de artistas para niños. No, el escenario Futuro es artistas niños mostrándole a la ciudad su talento. Niños que bailan tango, cantan, silleteros, y eso es en el Parque Norte, y ahí los niños van a poder entrar, las niñas van a poder ir a los juegos, van a poder disfrutar y ver a sus contemporáneos de edad mostrando todos sus talentos, y así un montón de... Es que aquí me puedo quedar, Nacho, hablando de todo lo que Secretario, vamos a tener. la semana pasada... Qué pena, y yo sé que te dije que preguntar, pero entonces, ¿qué es lo que no va por falta de presupuesto? Usted nos dijo todo lo que va. Sí, no nos dijo qué es lo que se cancela. ¿Qué no va? No van los palcos, y no va un evento que nosotros hicimos el año pasado, que es el estadio, el cierre en el estadio. Eso no existía en feria, nosotros lo creamos. Es un evento que fue muy bonito, pero no lo vamos a hacer porque no hay presupuesto, no es esencial para mantener nuestro patrimonio. ¿Y qué era ese evento? ¿Y qué se trataba? El cierre en el estadio, después del desfile. Pero que era un concierto. Concierto. El gran concierto. Pero sé que qué pena, me perdí en algo. ¿Qué es lo que no van por falta de presupuesto? ¿Los palcos? Los palcos y el cierre en el estadio concierto. de manera... ¿Pero de qué palcos estamos hablando? De los Graderías. Graderías de los los graderías. Pero no se supone que es un acierto quitar esos palcos. Sí, es un acierto. Pero no, Pero no va. pues es un acierto que no hay. Pero no. Exacto. Porque cuando me preguntan no van, no van. Es decir, y eso nos ahorra. ¿Cuánto valían? 1.230 millones de pesos solo poner las estructuras, más toda otra logística que había ahí. Entonces eso es lo que no va, y eso es lo que estamos viviendo. Y nos juntamos con líderes y lideresas culturales, comunitarios de los diferentes barrios, y gracias a esas uniones estamos haciendo cosas en todas las comunas de Medellín. Secretario, hace semana y media más o menos, Germán Carvajal volvía a manifestar sus diferencias, y esta vez puntualmente su renuncia al Festival Nacional de la Trova. Su versión, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese desencuentro que se tuvo con Germán? Pues la verdad, yo no entiendo a Germán. Le quitó el cupo a una persona que podía haber concursado. Yo solamente tengo por decir eso. Nosotros, el Festival Nacional de la Trova este año ha estado súper organizado, ha estado con además acompañamiento de la administración. Tenemos una cosa muy bonita este año en Festival Nacional de la Trova, y es que le vamos a dar un premio a la mujer que más lejos llegue como trovadora en el festival. Hay mujeres trovadoras, pero es muy duro
competir en ese festival para ellas y nosotros queremos impulsar que las mujeres tengan espacio. Yo no me voy a quedar en ese tema, vamos a disfrutar de ese Festival Nacional de la Trova que va a ser en el escenario Colombia. Esta vez lo vamos a llevar al Aeroparque Juan Pablo II, porque ahí vamos a estar con ese escenario Colombia, donde tenemos una carpa para mayor comodidad, mayor seguridad para los asistentes, y además nos cabe más gente ahí, más o menos 16.000 personas podrán disfrutar de esa final del Festival Nacional de la Trova, y las semifinales van a ser en el Teatro Carlos Vieco Ortiz, aquí en el Cerro Notibá. Secretario, hablemos de la apertura de la Feria de las Flores, donde pues hay un concierto. Antes se hablaba de un concierto que también era privado, el Pamedallo, ese era privado, pero va a haber un concierto el 28. Sí, nosotros siempre hemos tenido cuando anunciamos la feria del 28, la feria arranca con un concierto público de acceso libre que va a ser en la 70 el 28 de julio. Pamedallo era un evento privado y se hacía el 29. El evento público, ¿a quiénes vamos a tener ahí en tarima? Los 3 ganadores de los desfiles de silleteros 2020, 2021, 2022 van a abrirnos la Feria de las Flores ese día. Vamos a tener a Arely Senao, a Andy Rivera, vamos a tener a Luis Alberto Posada, a Luis Alfonso, vamos a tener a Agudelo 888, vamos a tener a Merak. Se lo sabe todos. Raycon, son Velázquez, se lo memoriza a todos. Y Raycon, ahí los tengo todos, es una parrilla. Yo veo el histórico de artistas que han hecho ese concierto, que es un concierto libre, yo digo que esta parrilla es para irse ahí hasta las 3 de la mañana, vamos a estar allá. ¿Qué medidas especiales hay para la ciudad? O sea, dígame, ¿en qué fecha arranca? El 28 de julio. ¿Qué día cae? Es un viernes. Viernes. Y nos vamos derecho toda esa semana hasta el domingo. Lunes 7 de agosto. Lunes 7 de agosto. ¿Qué medidas especiales hay para la ciudad? ¿Pico y placa o qué otras medidas han tomado? Hasta ahora seguimos con el pico y placa como lo tenemos. Tenemos unos decretos excepcionales en esas fechas para que donde haya eventos se pueda comercializar. Hay unos decretos excepcionales para cerrar unas vías especiales para los desfiles de héroes de la patria, de autos antiguos y otros desfiles y caminata canina, entre otras. Ahora se llaman animales. Y tenemos 150 eventos públicos y privados en toda la ciudad, en Plaza de Toros, en Chamorro, en el estadio, en otros teatros y escenarios. Entonces, es una feria que viene con mucha energía, con toda la fuerza y donde tenemos una diversidad cultural enorme. ¿Cuánto vale esta feria, secretario? Esta feria, desde lo público, a hoy tenemos presupuestado 12.000 millones de pesos y esperando ya unas comercializaciones que se van haciendo, que van aumentando, digamos, los recursos y que nos permite ya tenerla ahí. Ya tenemos una comercialización también que suma a esa feria. Secretario, de esos eventos privados que uno se imagina, los hacen articulados con ustedes, ¿cuáles no se van a realizar? No, hasta ahora lo único que sabemos es que Pamedallo pues no le dio como el nivel y se canceló. ¿Qué es que no les dio el nivel? La economía, es decir, no lograron vender las boletas. Vender lo que tenían presupuestado. No vendieron las boletas. Que habían presupuestado para tener el punto de equilibrio económico. ¿Y qué pasó con Chivas? Estaban yendo mucho. Con Chivas también tenía unas dificultades, pero con Chivas, como les dije ahora, Chivas va ir dentro del desfile de silleteros en la muestra institucional. ¿Qué dificultades tenía, secretario, la de Chivas? No, es que ellos tienen que salir a buscar patrocinadores privados. Entonces, ¿de quién es la culpa de que no haya un evento privado? De los patrocinadores privados que no pueden o que no invirtieron en ese evento porque no les parece que ya sea... ellos lo manifestaron en el comunicado. Recuérdeme la ruta del desfile de silleteros. ¿Y el día? El día 7 de agosto. La ruta. El 7 de agosto es lunes. Es lunes. Perfecto, de cierre completamente. Ese es el día tradicional del desfile de silleteros desde hace muchos años, 7 de agosto. Y arranca en el puente de Guayaquil, que es un puente patrimonial aquí cerca el punto cero que nosotros llamamos cerca de el industrial, es cerca, sí, aquí abajito, cerca de Conmovisión, en toda la avenida del Río.
y nos vamos derecho hasta llegar, pasar el Soterrado, subir San Juan, voltear por la avenida del Ferrocarril y llegar a Plaza Mayor. ¿Es un recorrido de cuántos? 2 kilómetros aproximadamente. 2 kilómetros. 2 kilómetros. ¿A qué hora va a ser? Ese desfile arranca, nosotros lo arrancamos, voy a contarle la logística, arrancamos desde muy temprano a bajar en 240 camionetas a todos los silleteros y silleteras, los ponemos en punto cero, ahí llegan los evaluadores, juzgamos y más o menos entre las 11 y la 1, miren el rango que me doy de 2 horas, es porque a veces el juzgamiento se hace muy difícil. Entonces, mientras los jurados deciden, pues tenemos un rango, pero antes vamos a tener esas muestras de otros desfiles y de otras actividades. ¿Y la noche silletera, eso cómo está todo? Todo va. De hecho, ya desde este fin de semana, ya las fincas están activadas en Santa Elena para que la gente suba. Si no han comprado paquetes, pueden buscar a las fincas silleteras ahí en COSE, es COSSS, ahí es la Corporación de Silleteros. Esa es una de las rutas donde pueden encontrar más de 10 fincas silleteras que pueden visitar. ¿Qué se juzgará este año? Se juzgará, como siempre, las 5 categorías que tenemos: emblemática, tradicional, monumental, artística y comercial. Y de esas sale el ganador absoluto. Secretario, ¿en qué página se puede mirar la programación completa? www.medellin.gov.co/Feria de Flores. ¿Está usted tranquilo, secretario, entonces con esta feria? Estoy feliz, más que tranquilo, estoy feliz porque realmente nos tocó mantener la feria. O sea, lo que dicen que está desfinanciada, que porque el alcalde estaba Esta pidiendo no se plata, el tanto ruido que hay, ruido que ha llegado hasta usted lo desde la alcaldía. desmiente en este momento. O sea, la Miren, feria está financiada, hay plata. Tuvimos una dificultad económica y ya hablamos de eso, pero hoy la feria está más buena que nunca porque además estamos llegando a más lugares que en muchos años anteriores. Hay plata. Hay plata, hay No es una fiesta pobre. Hay eventos, Vamos a hay tener una artistas, feria y como si la del plata año y rumba, pasado. les digo, artistas, aterciopelados, Combo que Nota, Tropicombo, Combo de las Estrellas, Henry Fiol, podemos pasar por los de vallenatos, ya Nelson Velázquez, Chiches Vallenatos, tenemos grupos de rock como Ira y Metal que también van a estar, un día electrónico de música electrónica nacional e internacional, vamos a tener una cantidad de artistas, el 50%, un poquito más, está dedicado a pago de silleteros y artistas en la Feria de las Flores este año. Bueno, terminemos ahí, ¿le parece? Me parece ¿Qué estamos que estamos preparando bien. para diciembre? ¿Cómo? ¿Qué estamos preparando para diciembre? Porque ya es cierre. Es cierre. Vamos a Y en 4 diciembre, meses. cuando la hay Feria de mucho Flores empieza en evento, diciembre. y usted me tiene que... No se me va aquí sin chía, porque no me... Ahora siempre me ponen a nos hablar de gastamos diciembre. toda la platica en la feria. Y entonces Pero- ya no... Suéltela a ver. No, mira, en diciembre pronto se va a anunciar que va a ser los alumbrados. Esperamos que tenga el mismo impacto que el año pasado. Pero no van a estar desfinanciados los alumbrados de diciembre. No, porque eso siempre está... Ese ya estaba asegurado, Eso está asegurado totalmente. Y obviamente vamos a volver a eso y a esos eventos culturales. Nosotros hemos venido haciendo muchos eventos culturales en los barrios, en las comunas de Medellín. Es un momento, Nacho, hombre, le digo cómo vamos con diciembre. Pero entonces yo sí le quiero preguntar por otra, y es No, pero fiesta del libro. que Fiesta del ya libro. lo teníamos ablandado, que volvemos al río, Volvemos a la al playa. río, seguimos en el río, vamos a estar también en los parques principales, Lleras, Plaza Botero seguramente, con iluminaciones en la ciudad. De hecho, en feria, para que volvamos, el Lleras va a tener también un tablado unos días. El Lleras. El Ve, secretario, no, lo que pasa es que sí me queda sonando el tema de diciembre y qué pena que yo me adelante tanto, pero es que sí, ya. Uno a estas alturas huele a Natilia y a Buñuelo. Después del tema de lo encanto, ¿cómo superar esa expectativa? Deje que el alcalde les cuente eso. Bien. Secretario, había también otro tema que se hablaba en cuanto a cultura y es el altavoz, para que ya giremos a otros temas de cultura de la ciudad de Medellín. Fiesta del Libro y Altavoz. Fiesta del Libro está programada en septiembre, este año protagonistas las mujeres, y Altavoz será en el mes de noviembre como siempre se ha hecho, y ya en su momento vamos a ir anunciando las parrillas y todo lo que significa estos eventos importantes de la ciudad. De acá a Modificas- final de año en la Secretaría de Cultura, ¿hay algo más que se quede sin presupuesto? No, en esos eventos que estamos hablando, gracias a esa dificultad que se tuvo con esos,
pues ya me preguntaban por eso, yo no quería meterme en ese tema, pero nosotros le estábamos pidiendo al Consejo para Cultura 11.900 millones de pesos. Entonces sí tenemos ahí unos asuntos presupuestales difíciles, pero nosotros venimos ajustando todo a las necesidades. Como he dicho siempre, cuando uno se proyecta en un año, donde en una familia 3 personas trabajan y de pronto una deja de trabajar, hay que asumir unas responsabilidades, pero no hay que dejar de vivir, ni de hacer las cosas, ni disfrutar. Entonces, yo creo que lo claro en esto es, sí nos afectó mucho la decisión de esos 6 concejales. Mucho. Es que, ¿y sabe qué es lo que más afectó? Que a mí personalmente como artista me duele, es que yo no me quería meter en esto. Es que había 3.900 millones de pesos en convocatorias públicas para estímulos de artistas que ni siquiera fueron miradas por esos 6 concejales para decir, bueno, yo voto este proyecto. Entonces se nos quedaron muchos eventos de artistas independientes de la ciudad sin podérselos financiar. Secretario, ¿y eso no debería haber estado presupuestado desde el año anterior? Lo que pasa es que eso estaba presupuestado y yo creo que el alcalde, el secretario de Hacienda ha tenido eso. Yo hago una proyección, como les acabo de decir, yo en mi familia hago una proyección de cuántos recursos voy a tener en el año y proyecto y hago mi plan de viaje y voy a cambiar alguna cosa en la casa y de pronto alguien no puede entrar el recurso completo que se había proyectado y se había afectado. ¿Qué dijo EPM? Yo no les voy a poder pasar todo lo que yo les había proyectado, pero sin embargo tengo como pasarles esto para que cumplan con lo que habíamos proyectado. Y eso tiene que ir al Consejo y esos 6 concejales dijeron que no y el acuerdo no se pudo batir. 3 meses estuvimos insistiéndoles, vengan, les mostramos, les abrimos las cuentas, les mostramos en Cultura. Yo con cada uno de ellos prácticamente me senté a decirles, miren lo que va a pasar. Y al final, incluso les dijimos, voten por proyecto, qué es lo que a ustedes les parece que sí es importante y que no. Entonces ahí la situación se nos pone difícil y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como he dicho, ¿quiénes dan la cara? Nosotros. Servidor público, que es ordenador del gasto, que había proyectado un año. Este año iba a ser el año de mayor inversión en cultura en la historia de Medellín. Iba a ser ese año y ahí vimos cómo se nos afecta. Proyectado desde octubre del año pasado. Entonces, yo sí creo que, pues ya que nos metimos en esto, es muy importante que la comunidad sepa que eso no es una responsabilidad y es que nosotros no lo hubiéramos pensado, no esperábamos que no pasaran los recursos como estaban proyectados. Muy bien. Bueno, señores, ¿algo más? No, Nacho. Bueno, a mí sí se me quedaba una pregunta, secretario, pero es de otro tema y es en cuanto a los teatros que ustedes estaban interviniendo por la parte de infraestructura. ¿Cómo va ese desarrollo? Vamos bien en algunos, en otros tenemos algún tema con los contratistas y resolviéndose todos los temas, pero ahí van los teatros. ¿Cuáles son los que están interviniendo? ¿Estaba el Ateneo? Ateneo Porfirio Barba Jacob, Teatro Lido, Teatro La Polilla, esos 3. Y empezamos la intervención de la Casa de la Cultura de Altavista, que la entregamos hace 2 años. Entregamos un edificio, lo pusimos, podía operar, pero ahorita ya le vamos a hacer todas las adecuaciones y mejoras para que la Casa de la Cultura de Altavista quede en perfectas condiciones y la gente pueda disfrutarlo. También se nos quedaron ahí unos recursos de infraestructura amarraditos en ese presupuesto. Muy bien, señores, pues hombre, veremos a ver qué pasa. Se va a mover la ciudad con verano, días agradables, Feria de las Flores, una semana de ciudad con mucha agenda. Si nos cuenta usted, mucha agenda. Definitivamente, pues por un lado dice que está desfinanciada, pero aquí el secretario nos dice, vamos, y vamos con toda. Y vamos con toda. Y aquí en Medellín todo florece, florecer con alegría es nuestro lema este año. Muchas gracias. Y buena sorpresa, no me las quiso contar para diciembre, en su debido momento, pero él ya sabe qué va a pasar en diciembre. Me pregunta por eso. Ay, que saber qué pasa, es la mejor fiesta del año. Ay, ay, ay. Señores, vamos a hacer una pausa, volvemos porque estuve conociendo algo que me impactó bastante con el director del área metropolitana, el CAF. No se me vayan para que entiendan de qué se trata.
Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Pocas veces a mí me sorprenden las cosas y hoy les digo que estoy completamente sorprendido con lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad y este gran proyecto con nuestra fauna, con nuestra naturaleza, por fin se está haciendo realidad y va a ser una realidad. Me encuentro, hace algún tiempo estuve aquí, lo vi en Obra Negra, ahora ya lo veo prácticamente terminado, estamos en cuenta regresiva con uno de los lugares que va a ser icónico, no solamente en nuestra ciudad, sino en América Latina. Juan David Palacio, el director del área metropolitana, se puso obsesivamente esta función en la cabeza y lo logró. Juan David, ¿cómo estás? Nacho, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes en el lugar más mágico del Valle de Aburrá y del país entero, el Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre del área metropolitana del Valle de Aburrá como entidad. ¿De dónde nace esta idea? Esto ya existía, pero dijimos, usted dijo, lo tengo que modernizar y llevarlo a nivel mundial. ¿Qué pasó? Bueno, el área metropolitana es autoridad ambiental para lo urbano. Uno de los temas que más me ha generado sensibilidad como director es la atención por la fauna silvestre, señalando además que el cuarto negocio que más rédito genera en el mundo de forma ilegal es el tráfico de la fauna silvestre. En ese sentido, nuestro territorio metropolitano no es ajeno a esa situación y constantemente hay muchas situaciones de emergencias asociadas a la fauna silvestre, o por entregas voluntarias, o por decomisos, o por rescates y demás. En ese sentido, en el municipio de Barbosa contamos con un espacio de 7 hectáreas, donde es nuestro centro de atención, pero un espacio muy limitado. ¿Qué buscamos? Construir el centro de atención de valoración de fauna silvestre más grande de Latinoamérica, porque queremos que nuestro territorio cada vez sea más sostenible, que se tenga empatía, que se convierta epicentro en el mundo por el cuidado y atención de la fauna silvestre y porque este es un espacio que se van a atender a seres sintientes que no tienen voz, pero que adicionalmente va a servir de centro de investigación y de generación de conocimiento. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos construidos? Bueno, este espacio o este lote tiene 7 hectáreas porque acá hay también fauna en condiciones especiales, pero esta nueva edificación son cerca de 2.600 metros cuadrados. Una inversión estimada en 15.000 millones de pesos, pero esto garantiza un adecuado funcionamiento. Cada año el área metropolitana aproximadamente está invirtiendo entre 6.000 y 10.000 millones de pesos para la atención de la fauna silvestre. Como ustedes pueden apreciar al fondo, vienen módulos y módulos y módulos. Pabellones, por así decirlo. Eso es la palabra correcta, Juan. Y cada pabellón tiene su especialidad, o para aves, o para primates, o reptiles. Y está hecho, pero milimétricamente para cada especie. Nacho, efectivamente, pero hay que también señalar que es un espacio donde se van a atender. Esto no es un zoológico, porque tampoco que se vaya a distorsionar esa idea. Esto es un centro de atención de valoración de fauna silvestre, pero tiene el comportamiento de un hospital. Va a funcionar 24 horas durante los 365 días del año. Acá se garantiza esa atención 24 horas, porque hay que garantizar la alimentación, el cuidado de cada uno de estos seres, pero también la idea no es que se queden en una jaula, porque no se puede. La idea es buscar que ellos sean atendidos, rehabilitados cuando se dé lugar a ello, para posteriormente hacer esas liberaciones controladas. Todo es nuevo. Aquí no va a faltar la luz, aquí no va a faltar el agua. Todas las jaulas, todos los lugares donde estas especies, como usted dice, no sintientes, pero que son seres vivos, van a tener una dignidad en la vida. Claro, Nacho, y esto es muy importante porque muchos podrán cuestionar, ¿se gastaron un poco de plata? No. Acá se hizo lo que corresponde desde el ejercicio de la autoridad ambiental. Estamos convirtiendo el territorio metropolitano en referente mundial. Es que esto no es una cosa menor, esto va a ser un espacio de investigación, de ciencia, de tecnología, de conocimiento, de atención. Usted se podrá imaginar cuántos estudiantes de diversas partes del mundo que estén estudiando veterinaria, zootecnia, van a querer venir acá a practicar, a estudiar, a aportar. Esto es un espacio para que el área metropolitana como entidad saque pecho, pero para que el sector privado y la ciudadanía también se vincule a este tipo de proyectos. Última pregunta, porque estamos próximos a inaugurar esto y aquí estaremos muy pendientes porque vale la pena. ¿Quiénes están detrás? ¿Quién es ese ser humano que está detrás? ¿Quiénes están aquí? Porque esos son los más importantes. Yo conozco a algunos y les digo, Juan, me les quito el sombrero, veterinarios profesionales, qué personas tan invaluables.
Es de los aspectos más bonitos y más motivantes de trabajar en el área metropolitana. Todo el personal que está asociado por la atención de la fauna silvestre y todo este componente son unos comprometidos, enamorados, son personas especializadas, zootecnistas, veterinarios. Durante muchos años se ha trabajado con la Universidad CES en unos convenios que se realizan, pero este es un espacio para que todos los que quieran participar de manera propositiva lo puedan hacer. Son unos enamorados, pero son unos enamorados con tecnicismo, con capacidad y con profesionalismo principalmente. Y enamorados de la vida, de lo que todos nos deberíamos enamorar. Ahora vuelve, ya, para rematar, resúmame el nombre, ¿se va a quedar llamando solamente el CAF? Porque ya tiene, o sea, es de una dimensión este lugar. ¿Cómo lo vamos a bautizar? Dígame cómo lo vamos a bautizar y yo le traigo la champaña para que nos vamos como técnicamente, el nombre que se debe dar es por normatividad, es el Centro de Atención de Valoración de Fauna Silvestre, pero adquirimos una nueva competencia y de rehabilitación. No, pero no nos cae ese nombre, entonces seguirá el CAF. A ver, Centro de Atención de Valoración. El KVF, R, muy bien, así se va a llamar. Bueno, lo bautizamos. CAP-R. Primero en América Latina. Director, lo felicito. Me le quito el sombrero, Nacho, y ojalá que algún día esto pueda tener las puertas abiertas para que todos entendamos la corresponsabilidad que tenemos con la fauna. Porque todos somos responsables, todos tenemos que ver algo con esto. Juan, gracias y felicitaciones. Nacho, muchísimas gracias y desde el área metropolitana seguimos avanzando para construir un futuro sostenible. Mi editorial en Nos Cogió la Noche es ¿quién se encarga del largo plazo de la economía en este país? Esto lo digo por la curiosidad que me generó leer el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de este momento, en donde la estimación promedio de crecimiento es el 3.6%. Muy poco ambiciosa. Históricamente nunca había visto un plan de desarrollo en este país que no tuviera o que tuviera tasas proyectadas de crecimiento tan bajas. Se ha hablado de más del 4% en muchas oportunidades. Esto de pronto explica algunas posiciones que ha tomado el gobierno. La primera de ellas es con el informe de la ANH sobre reservas probadas de gas y de petróleo, donde se dice, primero, que se redujeron y que son 7.5 años. Pero lo que dice a continuación el gobierno es que no le preocupa esto, porque en los últimos 40 años siempre se ha hablado de una cifra similar, con una diferencia, que estamos cerrando el grifo. No estamos firmando nuevos contratos de gas, de exploración de gas y de petróleo, y por lo tanto la piscina se está desocupando. O también explica por qué se molestó el gobierno cuando se pidió que en la estimación de largo plazo de la reforma pensional se hablara del impacto fiscal más allá del 2070, que es cuando entran los jóvenes que hoy en día ingresan al mercado laboral y tiene esto un costo fiscal. Esto lleva también a preocupaciones, o de pronto explica por qué nadie habla de la congelación de los peajes, que tiene un impacto de largo plazo en la inversión de concesiones y también en APPs, y genera un costo fiscal anual de 2 billones creciente. También explica por qué la transición energética no es clara y no se sabe qué sector la va a reemplazar. Explica de pronto también cómo en el discurso se va a hablar de turismo, pero en la última reforma tributaria se eliminan los beneficios de IVA, de renta y de sobretasa de energía para este sector. O explica por qué en el sector de cultura, siendo tan importante en el plan de desarrollo, pues no hay un ministro en propiedad. O se habla de la producción de vacunas y en el INVIMA tampoco hay un director en propiedad. En fin, distintos ejemplos de cómo no se está pensando en el largo plazo. Lo único de largo plazo que se piensa son los discursos grandilocuentes en el exterior, en donde no hay un control porque no dependen de nosotros. La invitación es a que parte de esos discursos grandilocuentes, con acciones efectivas, se hagan en Colombia. Con acciones efectivas que permitan que Colombia crezca no al 3.6 que dice el plan de desarrollo, sino por lo menos al 4%, para que se destruya pobreza, se genere empleo, haya mayor capacidad de inversión y logremos que Colombia prospere en el mediano y en el largo plazo.